Veces pasadas estuvimos viendo los otros promedios móviles. Que es el promedio móviles ponderados, ¿se acuerdan que les decía que era muy parecido al promedio móvil simple? Solamente que este método consiste en asignar un factor de ponderación distinto para cada dato. Normalmente la observación o dato más reciente, es decir, el mes anterior, es al que se le asigna mayor peso, y va disminuyendo conforme nos vamos alejando de nuestro objetivo. En este caso, ¿vale? Para calcular, si nos vamos a este ejemplo que está acá arriba, para que es el mismo que hicimos la clase pasada, les dice, en caso de querer pronosticar las ventas de la cuarta semana, el cálculo se realizaría de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, a la semana anterior le pusimos un peso de 1/6, luego 2/6 y luego 3/6. Y lo único que hicimos fue multiplicarlos por los valores que teníamos, ¿vale? Es decir, el pronóstico de la cuarta semana, si se dan cuenta, la primera semana teníamos 17, entonces a 17, que es el valor más lejano, se lo multiplicó por 1/6. Luego en la semana 2 teníamos 21, se le multiplicó por 2/6, y en la semana 19 se le multiplicó por 3/6, dando así un resultado de 19.33 galones. Si nosotros visualmente lo comparamos con lo que se obtuvo en la semana 14, se van a dar cuenta que el valor más cercano, o el que nos acercó más a ese pronóstico, tiene que ver con el promedio móvil simple. Si se dan cuenta, el promedio móvil simple nos dio 20, y lo que acabamos de sacar, que es el promedio móvil ponderado, nos dio de 19.33, y el dato real pues era 23, ¿sale? Y entonces ahí es como resolvemos este promedio móvil ponderado. Normalmente, chicos, sin excepción alguna, hay veces que esta ponderación normalmente no es en 1/6, 2/6, 3/6. Normalmente tiene que ver con alguna estimación o algún impacto que tuvo en alguna semana. Esto se hace cuando ya se conoce muy bien o muy claro cómo es que se maneja la tendencia. ¿Dudas de este método? ¿Listo? Bueno, nosotros habíamos sacado unos pronósticos. Si se dieron cuenta, nos dice, vamos a hacer primero, o vamos a utilizar, aquí le vamos a poner, insertar. Ay, ahí no dice ponderado. Va, bueno, entonces, ya que vimos el método, chicos, ya sabemos nosotros que en la primera semana nosotros no vamos a pronosticar nada. En la segunda tampoco. En la tercera tampoco, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a necesitar, como es un promedio móvil ponderado, ¿se acuerdan que el original era 3 semanas? El promedio móvil ponderado sigue siendo a 3 semanas. La organización define cuántas semanas, ¿se acuerdan?, se van a hacer de promedio móvil, y también define la ponderación que se les va a dar. Entonces, ¿vale? En el ejercicio nos dice, la primera semana la vas a multiplicar por 1/6. 1/6 por el valor de acá. Bueno, entonces, decíamos que el primer mes lo vamos a multiplicar por 1/6. Más 2/6 por
la segunda semana. Más 3/6 por la tercera semana. Y estoy mal, ya vi. Y cerramos, ¿sale? Esta formulita la voy a copiar y la voy a pegar acá, porque está mal. Sale más o menos así les quedó, ¿no? Y entonces solamente vamos a jalar la siguiente formulita. Siempre se van a usar el 1/6, el 2/6 y el 3/6, ¿verdad, Miss? No sé si. Normalmente estos datos, digamos así el problema nos los da. El problema para nosotros que somos estudiantes nos lo va a dar. Ya a nivel, digámoslo así, oficial, es decir, en la empresa, lo que hacen es que hacen todo un estudio para determinar cuál es la ponderación que se le va a dar a cada mes o a cada semana. Ah, ok. Pero usted nos los va a dar, ¿verdad? Entonces. Así es, para la clase y para el examen siempre se los voy a dar. Pues sacar el promedio móvil ponderado, ¿sale? ¿Cómo lo calculamos? Igual que como habíamos dicho, les dije que normalmente al periodo que está más cercano al que vamos a pronosticar es al que le damos mayor peso. Como era un promedio móvil de 3, eso quiere decir que semana 1, 2 y 3 se iban a promediar, a esos les íbamos a dar la ponderación. El ejercicio nos dice que a la semana 3 le vamos a dar 3/6. ¿Vale? Y a la semana 2 le vamos a dar 2/6. Y a la semana 1 le vamos a dar 1/6. ¿Vale? Eso nos lo decía el ejercicio, Oscar. Ay. Ah, ok. ¿Vale? Les puse el revés. Ahora, después de eso, Oscar, lo único que hicimos es, a la semana 3 la multiplicamos por el 1/6. A la semana 2 la multiplicamos por 2/6 y a la semana 3 la multiplicamos por 3/6 y obtuvimos el resultado. Perdón. Y solamente jalamos la fórmula y así obtenemos que en la semana 13 nosotros tendríamos 19.33 de galones de venta. Exponencial emplea un promedio móvil, promedio ponderado de la serie de tiempo pasada como pronóstico. Es un caso especial de método de promedios móviles ponderados en el cual se selecciona un peso o factor de ponderación, el de la observación más reciente. Sin embargo, ese factor de suavizamiento, ese sí es constante, es muy diferente que el promedio móvil ponderado. En la práctica, comenzamos haciendo que F1, el primer valor de la serie de datos uniformados, va a ser igual al Y1, es decir, en el tiempo 1 va a ser igual a el pronóstico del tiempo único. Y este modelo se basa en esta formulita, ¿vale? ¿Y aquí qué es? El pronóstico del tiempo siguiente, es decir, de T más 1, va a ser igual a un alfa, que es una constante de suavizamiento, que va a ser siempre, por el valor real de ese tiempo más 1 menos alfa por ft, ¿vale? Y lo vamos a copiar. Suavizo
exponencial. Ya quedamos que en el tiempo 1 el valor va a ser igual, ¿cierto? Ay, no me traje el valor de alfa, ¿por qué no me dijeron? Aquí dice, para mostrar el método de suavización exponencial, vamos a utilizar el mismo ejemplo de la gasolina. Vamos a utilizar un alfa de 0.2, ¿ok? Entonces, alfa va a ser igual a 0.2. Bueno, quedamos entonces que en la semana 1 va a ser igual a 17, ¿cierto? En la semana 2, por la formulita, nosotros sabemos que esta va a ser igual al valor real del tiempo 1, en este caso sería 17, ¿vale? Y como yo sé que ustedes ahí tienen a la mano su formulita, me quedaría que para sacar el valor de 3 me quedaría, va a ser igual a alfa, que va a multiplicar el valor de la función en el tiempo real, más, 1 menos alfa, que va a multiplicar el pronóstico. Y nos tiene que dar 17.8. ¿Vale? A esta formulita lo único que le va a poner constante va a ser los valores de alfa, porque esos no cambian aun cuando vaya avanzando, ¿cierto? Ah, pero ese no es el valor de alfa. Y automáticamente jalo mi formulita. Y me va a dar 19.18. Yo me imagino que el día viernes que hicieron por ahí sus cursos de, bueno, su material de su actividad, se dieron cuenta que normalmente a nosotros nos sirve hacer una grafiquita. Y entonces ya hice mi super. Ahora sí ya se ve. Díganme que sí. Sí. Vale. Bueno, si se dan cuenta, esta grafiquita, si se dan, vamos a ponerlo, me sirve para visualizar más o menos cómo es el comportamiento de mis gráficas. Es decir, esta naranjita es lo que yo estoy pronosticando. Por ejemplo, del tiempo 1 al tiempo de la semana 4, en todos los datos, por decirlo así, estoy pronosticando menor cantidad de lo que en realidad pasó. Sin embargo, en el tiempo 5, digámoslo así, la separación es muy pequeña
pero en la semana 6, si se dan cuenta, pronostico más ventas o mayor cantidad de galones que se van a vender que los que en verdad voy a utilizar, ¿vale? Esta sería como una referencia si no quisiéramos calcular el error, ¿verdad? Pero sí, nosotros sí lo tenemos que calcular. Ahora, lo mismo puedo hacer con el promedio móvil ponderado. Le digo que voy a insertar una gráfica. Selecciono mis datos. Y si se dan cuenta, esta grafiquita, a comparación de la de acá, tiene menos picos, es decir, se ve como más homogénea. Eso es a simple vista, ¿no? La realidad es que yo con una gráfica no podría yo tomar ninguna decisión, necesitaría hacerla, ahí está mal hecho, ¿cierto? Necesitaría calcular los errores, porque eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calculaban los errores, maestra? Primero se sacaba la diferencia entre lo pronosticado y lo real. Luego ese se elevaba al cuadrado. ¿Pero aplica igual para todos los promedios móviles? Sí, para todos los pronósticos, sí. Ah, ok. No me queda mi grafiquita bonita. Ahí está. A simple vista, o bueno, digámoslo así, sin calcular el error, yo podría decir que nos dio para este tipo de demanda, nos funciona más el promedio móvil ponderado que la suavización exponencial, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le pongo 0.3? Pues veo que como que más o menos va mejorando la situación. Aunque a algunos lados se separa más. Si le pongo 0.1 y así sucesivamente. 0.25. Solamente la gráfica, porque la gráfica, acuérdense que no me permite tomar decisiones, necesito calcularlo desde el error. Solamente es como para darme una idea si hay una forma en que yo puedo hacer como que más se acerque a una cierta tendencia o a cierto factor esta medición, ¿sale? ¿Dudas? Cuando nosotros hablamos de series temporales, acuérdense que los promedios móviles son series temporales, tenemos ciertos datos o ciertos factores que nos impactan. Ya hemos hablado de ellos, es decir, la tendencia, es decir, cómo se mueve regularmente nuestra serie a lo largo del tiempo, es decir, si es una serie lineal, si es exponencial, si es logarítmica. Creo que de la tendencia hablamos cuando hablábamos de la pandemia, que era una tendencia exponencial, si no mal recuerdo. Las variaciones estacionales, oscilaciones a corto plazo del periodo irregular o de menor o igual en un año. Las variaciones cíclicas, que son movimientos a mediano plazo en torno a la tendencia, cuyo periodo y amplitud pueden presentar cierta regularidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra demanda cada 2 meses, por decirlo así, tiene un aumento por alguna cuestión que nosotros no controlamos, pero cada 2 meses sube, ¿no? Es decir, eso es una variación cíclica que no pertenece a una estacional, porque las estacionales son más pequeñas y hay veces que nosotros las hacemos o las juntamos les hacemos referencia, perdónenme, con las estaciones del año, es decir, pues es verano, es otoño, es invierno. Normalmente nosotros esas variaciones las conocemos como estacionales porque pertenecen a la estación, o variaciones irregulares o accidentales, que son fluctuaciones producidas por factores eventuales, esporádicos e imprevistos que no tienen una periodicidad.
que es lo que yo les decía, que si nos dedicábamos nosotros a hacer cubrebocas para pronosticar en el 2021, nosotros no consideraríamos el aumento que se tuvo en estos últimos meses. ¿Están de acuerdo? Este ejercicio que está aquí lo vamos a resolver. Les dice, en la tabla adjunta se refleja la facturación cuatrimestral de una empresa. Se pide obtener la tendencia de facturación por medio del método de las medias móviles, ¿sale? Con el número de subperiodos es impar, es decir, son 3. Todos los subíndices de las medias móviles serán números enteros y en consecuencia la serie de medias móviles será centrada. Se pierden 3, 2, 1, datos, uno al principio y el otro al final. ¿Ok? Entonces vamos a sacar el promedio móvil de esos datos. ¿Vale? Yo solamente me fui a datos, análisis de datos y viene media móvil, que es el promedio móvil. Le voy a poner aceptar y me dice cuál es mi rango de entrada y van a ser obviamente mis datos de facturación. Me dice, no le puse los rótulos, por lo tanto no los señalo. Me dice, ¿cuál es el intervalo? Me dijeron que era de 3, ¿se acuerdan? Me dicen, ¿cuál es el rango de salida? Pues le digo que lo apunte en estas 2 columnas siguientes. Le pido que cree el gráfico y que me dé el error típico y le pongo aceptar. Nada más, fíjense algo aquí, chicos. 2611, si ustedes se dan cuenta, quedé como por arribita. Eso quiere decir que si yo quiero saber realmente, lo voy a comparar con lo que estaban ustedes haciendo, yo lo tengo que bajar tantito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque 2611 me va a salir del promedio que ustedes sacaron de los 3 primeros periodos de facturación. Ahí está. Y aquí también está suavización exponencial. Igual lo mismo, nos pide el rango desde entrada. Nos pide el factor de suavización, vamos a suponer que es 0.2. No le volví a señalar los rótulos, le voy a poner los datos de salida. Le digo que me cree el gráfico, el error típico y le pongo a aceptar. Y listo.